¿Recuerdan seguramente algunos programas de televisión como Una familia con Ángel, Cachito de mi corazón, Cachún Cachún Rara, Fonda su silla, entre muchos otros, comedias de situación que nos hicieron reír, que hicieron reír a muchas familias en México y que también nos han hecho reflexionar sobre qué es esto de la comedia de situación? De eso vamos a hablar hoy aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos en un lugar realmente espléndido, que es la Biblioteca Vasconcelos, aquí en Buenavista, en la Ciudad de México. Así que me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Yo soy Gabriela Barkentin y estas son nuestras invitadas de hoy. Laura Luz, actriz con amplia experiencia teatral y televisiva, desde la serie Cachún Cachún Rará hasta la obra Los monólogos de la vagina. Representó un papel protagónico y llegó a desempeñarse como director en la comedia de situación Una familia con Ángel. Ha obtenido reconocimientos por mejor actuación en diversas comedias musicales y puestas escénicas, entre las que destacan Sorpresas, Cantando bajo la lluvia y Confesiones de mujeres de 30. Anaí López, jefe de escritores en la comedia de situación Fonda su silla y guionista del programa Cuadro a Cuadro, ambas producciones de Canal 11. Lleva trabajando varios años en el departamento de creatividad del mismo canal, donde ha realizado los guiones de las series El Diván de Valentina y Futboleros. Es profesora del taller de narración en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana y actualmente trabaja en una nueva serie de Canal 11 llamada XY. Bueno, pues ya vieron quiénes son y me da de veras muchísimo gusto. Anaí López, guionista. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. No, hombre, al contrario a ti. Y también está con nosotros Laura Luz. Laura, hola. ¿Cómo estás? Yo estaba esperando a ver en qué momento decías, a ver si recuerdan, Cachún Cachún. Nada más me faltó, estaba esperando que dijeras, yo estaba así de chiquita. Yo estaba así de chiquita cuando era Cachún Cachún. Bueno, la verdad es que ya estaba yo un poquito más grande cuando era, pero no, de Cachún Cachún Rara sí me acuerdo, la verdad. Yo creo que fue algo muy de nuestra generación. Y bueno, venimos desde hace ya varios programas platicando sobre la comedia, qué nos hace reír a los mexicanos, en qué somos diferentes los mexicanos de otras culturas, porque no a todos nos hace reír lo mismo, ¿no? Hay veces que vemos algunos programas de televisión de algún otro país y bueno, la gente se mueve la risa y uno dice, ¿y como de qué se están riendo? O viceversa. Y luego hay algunos programas que duran mucho tiempo y que luego los vuelves a ver y te vuelven a hacer reír, ¿no? Aunque uno dice, pues suena así como un poquito simple. ¿Qué es una comedia de situación? Es justamente que la situación es lo que ocasiona una risa, es lo que ocasiona la comedia. No estamos hablando de personajes chistositos, no son sketches, no son chistes contados, sino que la situación es la que es la graciosa y que envuelve a personajes normales, cotidianos. Comunes y corrientes, exactamente. Ana, ¿y tú le agregarías algo a esa definición? Sí, bueno, es un formato de humor, es un formato de ficción, ¿no? Es una historia que se cuenta a lo largo de un determinado número de capítulos. Cada episodio suele tratar de una cosa, se cierra en sí mismo. En la cosa del formato, pues son pocas locaciones, son pocos personajes y pues tiene esta cosa de la risa, ¿no? La risa audible para el televidente. Lo que se busca es, bueno, desde la parte creativa o de guión, es construir personajes que tengan aristas tan filosas o tan claras, ¿no? Que puestos en determinada situación de conflicto o de situación dramática, pues, genera el humor. Por ejemplo, en la Fonda su silla hay un adolescente que se llama Hipódromo, que tiene 15 años. A la hora de que estábamos en la mesa diseñando y creando el personaje, pues a ver, un adolescente de 15 años, ¿cómo? No, pues que le gusten los videojuegos o que sea freak de las computadoras o tal. Y ahí en la discusión de repente alguien dice, ¿y si quiere ser santo? ¿No? Me dijeron que ustedes al grano. Entonces, claro, ¿no? Entonces, ahí hay una situación en la cual Hipódromo tiene su primera cita, ¿no? Entonces, una primera cita amorosa entre dos adolescentes de 15 años, pues puede ser chistosa de por sí. Pero si estos dos adolescentes encima, mucho, ¿no? si encima se conocieron en un chat bíblico, ¿no? Pues esa situación te denota mucho más el humor. Entonces, un poquito va por ahí, ¿no? Pero evidentemente es un programa que tiene que durar, ¿no? Es decir, no puede ser un programa unitario, me refiero a que solo salga una sola vez. No, pero le das una conclusión por capítulo. Ok. Pero sí vas a ir viendo cómo los personajes van creciendo. Esto es muy evidente, sobre todo en niños, ¿no? Lo recordamos mucho en todos estos programas de
de comedia de situación en donde hay niños y en la tercera temporada ya son adolescentes, Sí, ¿no? claro. Ya rebasaron a los adultos, protagonistas, claro, ¿no? a los protagonistas, Entonces, sí. eso es muy padre porque vas viendo cómo los personajes van creciendo, sin embargo, cada capítulo tiene un principio, desarrollo y final. Laura Luz, cuéntanos un poquito de tu experiencia, ¿no? Es decir, ¿qué comedias de situación has hecho tú? ¿En cuáles te has sentido más a gusto? ¿Y cuál ves hoy, que es un poco el reto de la comedia de situación en México de manera muy concreta, dado que la competencia es muy fuerte, sobre todo con la televisión que viene de Estados Unidos, un poco lo que se hace en Gran Bretaña también, ¿no? Cierto. Para mí, el único realmente que entra dentro de este género de comedia de situación es Familia con Ángel. Ok. Fue un proyecto que se trajo el formato de Estados Unidos, que lo vinieron a respaldar los ejecutivos de Estados Unidos, los norteamericanos aquí estuvieron con nosotros todo el tiempo. Estuvimos grabando 100 capítulos, que es muchísimo, sí. Muchísimo. Fue tal cual es el género, ¿no? Paso a paso, desde camarógrafos, todos estábamos aprendiendo a hacer ese género. Fue el que más se ha acercado y el que más he disfrutado en mi carrera y lo puedo decir porque siempre lo digo, realmente es de los trabajos, el trabajo que más me ha gustado hacer y que me gustaría repetir, porque me parece la combinación perfecta. Toda mi vida he estado en teatro y la combinación perfecta entre televisión, buena televisión y un buen teatro es la comedia de situación. Claro, sin duda. Sin duda. Sí, sin duda. Estamos aquí hablando de comedia de situación en Defensor del Televidente. Les recuerdo que su participación es muy importante. www.defensor.canal22.org.mx. Hemos estado dando puntual respuesta a todas sus inquietudes, pero sigamos escribiendo, porque de eso se trata, de que ustedes como televidentes nos digan qué opinan de la televisión que se hace en México. Regresamos. Prefiero los programas con historias cómicas. Los programas con comediantes de chistes y comediantes, en mi experiencia, por ejemplo, los mexicanos, sí hacen mofa y a veces hacen reír, pero a costa de otras personas. No me gusta que los programas hagan reír a costa de otra persona o que hagan burla de alguien más o de la situación de alguien más. Se me hace el camino fácil de un comediante para hacer reír, no me gusta. Programas con historias cómicas, porque me parece que tienen más secuencia, son más cómicas a mi parecer. Defensor del Televidente. 01800 22 62 522. Bueno, mi nombre es Anabella Hernández García. Actualmente no trabajo porque ya me jubilé de maestra. Cuando vimos desde el principio que iba a haber un programa que se llamaba Defensor del Televidente, pues dijimos que bueno, ¿verdad? Y enseguida nos comunicamos. Bueno, con Dos Tacones opinamos acerca de ese programa, Defensor del Televidente, porque no lo cortaron. Antes de saber que los productores eran los hermanos Almodóvar, pues su humor me gustó mucho porque son muy irreverentes. Entonces, a mí eso me gusta. Son muy irreverentes y no tienen, podemos decir entre comillas, no tienen respeto por nada, ¿no? Pero, o sea, que se burlan de absolutamente todo. Últimamente sí, que se llamaba Vecinos, algo de Vecinos, que era de Televisa. Eran cosas muy sencillas, pero sí, a mí sí me gustaba, porque era como que reflejaba la realidad de vivir en vecindad, en unos departamentos, ¿no? Y ya saben, el vecino que es chismoso y la vecina que es divorciada y que le tira la onda, en fin, cosas así, ¿no? Lo que le pasa a cada personaje, no a todos, ¿verdad? Pero sí a varios de los personajes en un solo programa, o sea que muy redondo todo. O sea, ¿cuándo se ríe la gente? Cuando dicen un montón de groserías, ¿no? Y se pasan, o sea, como que abusan. Está bien que sí, ¿no? Que uses las malas palabras, entre comillas, pero es un abuso que se hace de eso, ¿no? Entonces sí, es difícil, o no, yo creo que no hay escritores, o no sé, ¿no? Para hacer un buen programa de humor, porque nadie tiene un buen programa de humor, creo yo, ahorita. Y esos de los que yo mencioné, que hemos visto, pues son importados. Pero pues si no nos dejan de otra, la verdad. Porque nacionales están para llorar. No para reírse, para llorar. No sé. Estamos
Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y le agradecemos mucho a Bella Hernández que se comunicó con nosotros con un tema que ha generado muchísima polémica aquí en el Canal 22 desde que iniciamos con la Defensoría del Televidente, que es un par de programas, sobre todo españoles, uno que es Cuéntame cómo pasó y el otro con Dos Tacones, que muchos de ustedes pues, nos han dicho qué ha pasado con los programas, por qué ya no los transmiten, por qué se terminaron. Por eso se comunicó con nosotros Bella Hernández y este es el testimonio que tiene. Y bueno, ya les hemos dado respuesta también de qué ha pasado con estas series, que han terminado algunas y las otras, bueno, pues ahí va y ya tendremos, por supuesto, las temporadas cuando vuelvan a estar disponibles. Pero bueno, estamos aquí platicando con Anaí López y con Laura Luz y nos decía Bella en su comentario, y retomo un poco para recapitular, esto de que hoy nos reímos o pareciera que la televisión le está apostando, sobre todo en México, a hacernos reír con cuestiones de sexo, con el chiste muy inmediato, en lugar tal vez de asuntos un poquito más elaborados. Y justo antes del corte decía Laura Luz, bueno, pues cómo se trabajó, ¿no? El guión, cómo lo estuvieron realmente hasta con los camarógrafos para hacer un programa. Anaí, ¿qué opinas de esto? Es decir, ¿realmente le estamos apostando en la televisión mexicana a esto que nos dice Bella? Yo creo que tristemente sí. ¿Sí? Sí, yo creo que la comedia en México sí se trata de una manera como muy condescendiente. Un poquito lo que se trató de hacer en Fonda su silla, que es como la experiencia de hechura de comedia que yo tengo. Fue una serie, comedia de situación original, que hacía muchísimos años que no se experimentaba en México, y sí fue como la consigna fue salirse justo de este esquema, ¿no? Como de la risa a partir del chiste sexista o de la discriminación o de tal, que al mismo tiempo fuera familiar, pero que al mismo tiempo fuera que no fuera ingenuo, ¿no? Que no fuera ñoño, por decirlo así. Claro. Y que al mismo tiempo fuera mexicano y que, en fin, ¿no? Fueron así como unas consignas. Y la escuela de la que partimos fue de la estadounidense, sin duda, ¿no? ¿Y cómo hacer para que no se agote el formato? Es decir, tú dices, grabaron 100 capítulos de Una familia con Ángel. 100 capítulos es muchísimo. ¿Cómo hacer para que durante 100 capítulos no se agoten ustedes, no se agote la broma, no se canse el público, no se vuelva predecible? Me parece que lo vital es tener un buen cimiento. Y justamente es eso, personajes reales. Y una de mis anécdotas que yo te podría contar es que como actriz mexicana a veces te mal acostumbras a que o no te dirigen o buscas el recurso más inmediato. Y entonces yo, con toda la pena, les comparto que, por ejemplo, en el set empezamos a grabar y a mí se me ocurrió hacer un chiste. Y todos se rieron, las cámaras temblaban de la risa de los chavos, todos estábamos atacados de la risa, cortaron, llegó el americano y me dijo, fue muy chistoso, pero no queda. Porque contradices tu personaje, estás traicionando a tu personaje. Y me empezó a dar una lista del por qué no. Y dices, claro, tiene toda la razón. Entonces, todo es un relojito. No puedes brincarte, no puedes hacer algo que tú normalmente el mexicano está acostumbrado a hacer, claro, a improvisar o al albur. Claro. Y no es así. ¿Y eso no lo hace difícil? ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es el proceso de escribir y sobre todo cómo adaptar esto a nosotros que somos en México más sueltitos, más albureros, más del chiste inmediato, ¿no? Sí. En el caso de Fonda su silla, pues bueno, se arrancó con un equipo creativo, ¿no? Grande, en el que incluso estaba, bueno, la productora de la serie, el director y demás. Juntos creamos a los personajes, creamos las líneas argumentales, ¿no? De qué se iba a tratar la serie, de qué se iban a tratar como el arco de toda la serie. Y ya después se empiezan a trabajar guiones ya en corto. Éramos 6 en el equipo de escritores, yo los coordinaba. Entonces, bueno, se trabajaba primero como la idea del episodio, el argumento, y luego ya sobre guiones, tallereo en equipo. Y luego, ya que quedaba aprobado el guión en la versión 5, 6, 100, ¿no? La que fuese. Claro, la que tuviese que ser, claro. La 224. Por supuesto que en las sesiones de trabajo, bueno, vuelan cualquier cantidad de ideas delirantes, ¿no? Teníamos que comedirnos mucho para no caer en la farsa, ¿no? Que es como fácil. Y luego ya después se hacían ensayos con público. El sitcom tradicional se graba con público, me parece que así lo hacían ustedes. En este caso, bueno, la infraestructura no lo permitía, pero hacíamos ensayos con público y ahí nos sentábamos todos los escritores con guión en mano
aquí se rieron, aquí no, aquí sí, aquí no. padre. Luego nos juntábamos después en Cerrona a retrabajar el guión, a reescribir y se grababa al día siguiente. Y era a razón de 2, 3 guiones a la semana, entonces era un ritmo bastante fuerte, pero pues muy ¿Cuánto se divertido. tardan en escribir para un capítulo que se transmite en la televisión? Bueno, los episodios duraban media hora, los guiones se escribían, bueno, bastante rápido, eran como entre 2 semanas y cachito desde la primera versión hasta la grabación. Sí. Bueno, pero todo Uy, eso es es muy un montón poco de... tiempo. Sí, pero es un montón de trabajo, que esa es la parte importante señalar, ¿no? Para todo el- media hora hay todo un proceso previo que de pronto nosotros no vemos necesariamente en la televisión. Vamos a un corte, esta es la Defensoría del Televidente aquí en este espléndido lugar. Nosotros no tenemos público en vivo, pero sí tenemos a la ciudad en vivo, por eso seguramente... Y muchos libros Y en muchos vivo. libros en vivo, exactamente también. Así que bueno, si de repente escuchan por ahí alguna sirena o alguna cosa, es porque estamos en la Ciudad de México, en Buenavista, Defensoría del Televidente. Regresamos. Yo creo que a veces lo que falta en este tipo de programas es como... Hablan de cuestiones cotidianas, pero a veces les falta lo cotidiano, ¿no? Sino se ven como actores haciendo el chiste. Hay programas muy buenos ingleses, series de estas mismas de comedias, que tienen mucha dignidad, o sea que no solo es el chiste por el chiste, sino realmente si hay un trasfondo crítico de lo que está pasando, ¿no? De lo que realmente estamos viviendo. Defensor del Televidente. 01800 22 62 522. Bueno, aquí estamos de regreso platicando con Anaí, estamos platicando con Laura Luz, estamos hablando de la comedia de situación. A ver, a las dos les pregunto, ¿qué hace reír a los mexicanos? Eso, ustedes ya las hice reír. Yo, contrátenme. Es una muy buena pregunta. Contrátenme porque acabo de hacer reír a 2 mexicanos, lo cual no es Yo creo que cosa menor. reírnos de nuestras propias tragedias, yo creo que es algo característico de los mexicanos, ¿no? Pasa el temblor y al día siguiente o a las horas ya hay chistes al respecto, o incluso en este momento la crisis económica y ya hay chistes, y abres el periódico y ya hay caricaturas, ¿no? Al día siguiente con la noticia y siempre es este humor negro, ¿no? Como lo que se le conoce como humor negro, y es reírte de tu propia desgracia. Creo que el humor mexicano es espléndido. Y este asunto de los mexicanos y el doble sentido, ¿no? Sí. Creo que el doble sentido del humor mexicano está extendido mucho más allá de la connotación sexosa, Sexual, ¿no? y alburera y demás, sí. Nos gusta mucho el ingenio, ¿no? Lo que nos sorprenda. Sin embargo, ¿tienen ustedes la impresión de que a veces somos, como televidentes sobre todo, nos da un poco más de pudor ver algunas cosas en la televisión? Aceptamos cosas en la calle, o nosotros somos capaces de decir muchas cosas, pero cuando está en la televisión nos brinca, o ya Yo no? sí creo, Gaby, yo sí creo que ya aprendes la televisión y escuchas groserías, o en la radio y escuchas groserías, y realmente desde yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? A mí no O sea, me... sientes que se ha abaratado un poquito en ese Sí. sentido del Sí, humor. sí, yo sí lo creo. Y ahí, fíjate, Anaí, una pregunta. Tú has estado trabajando sobre todo en el Canal 11, donde tienes una experiencia muy importante. ¿Cuál sería la diferencia de hacer comedia para el Canal 11 a, por ejemplo, hacer algo para Televisa, para TV Azteca, para otros? Yo creo que tiene que ver con la libertad que te da el no depender de ratings y de audiencias y de... Claro. Y de anunciantes, ¿no? Eso te da como mucha libertad para experimentar con cosas nuevas, para probar, para jugar, ¿no? Creo que La Fonda Su Silla es un claro ejemplo de eso y creo que por eso fue un aliento fresco, ¿no? En su momento. A mí me parece, perdón que interrumpa, me parece, Gaby, terrible que alguien te diga, es que el público quiere. Claro. Sí, eso es horrible. Y entonces o te quitan o te tachan hojas o arrancan hojas a los guionistas o te cortan en edición a los actores tu trabajo porque alguien dice que el público dice, ¿no? Entonces yo siempre digo, realmente que hable la gente,
estos espacios, claro que es para eso. Entonces, me parece que el gran problema que sufre ahora nuestra televisión es que estamos a expensas de un rating, que quién sabe quién es el rating, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y de las marcas, ¿no? De los anunciantes, que son los que disponen, es que ahora fulanito de tal marca quiere que hagan tal programa. Claro. Y órale, y la gente se lo tiene que tragar. Sin embargo, creo que le tendríamos que dar al televidente también algunas salidas. Anaí, ¿tú qué le dirías a nuestros televidentes? Hace poquito estaba viendo un documental italiano de una televisión pirata, ¿no? Ajá. En donde decían, a ver, olvídense de qué ver en televisión, ¿no? Agarren, vayan, cómprense una antena, ¿no? Ajá. Salen baratas, Ajá. cómprense un radiotransmisor, tienen la tele por la ventana, Ajá. pongan su antena y transmitan ustedes lo que tienen que decir, ¿no? Ajá. ¿Quién ha dicho que la tele es una cosa que está para que tú veas algo? ¿No? Claro. ¿Qué tal que es algo que está hecho para que tú digas algo? ¿No? Claro. Ajá. Entonces, digo, no sé, de ver, pues pueden ver infinidad de cosas, ¿no? Claro, ahí tendríamos el problema de que todos dicen y entonces ya nadie ve, pero bueno, de todos modos es una buena rebelión de la audiencia, ¿no? Que sería un poquito el tema. Laura Luz, ¿tú qué recomendarías o cuál sería tu conclusión un poco en esta materia? A mí me parece que es muy refrescante este programa porque le permite a la gente de verdad sentirse con toda la libertad de saber lo que él quiere ver. La televisión es un aparato maravilloso, puede llegar a ser enajenante, pero es un aparato que si tú lo usas para tu beneficio puede llegar a darte muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas por ver en la televisión. No casarse con lo que mejor se ve, porque no tienes una televisión por cable, no tienes dinero para contratar un cable, ¿no? Me parece que hay programas muy valiosos, hay gente que hace el trabajo muy digno, la televisión es un género precioso y rescatar esas cosas, claro, ¿no? Rescatar un poco esa actividad. Anaí, ¿qué sigue? Es decir, ¿en qué más vas a andar? ¿Qué podemos esperar de tu trabajo? ¿Dónde vamos a...? ¿Cómo nos vas a hacer reír próximamente? Pues no sé si reír, porque ahorita lo que sigue es un drama, es una serie de ficción que se llama XY, aborda la perspectiva masculina, ¿no? del drama, en su problemática y en sus cuestionamientos contemporáneos, y pues puede que esté buena. Puede que esté buena. En eso has andado últimamente. ¿Y a ti? ¿En dónde te encuentran? ¿Qué sigue? ¿Dónde te podemos ver en un año más? ¿Dónde vas a estar metida? Estoy en teatro, actualmente estoy en Monólogos de la Vagina y en Orgasmos la Comedia. Son obras en las que estoy alternando con otras actrices, grandes actrices. ¿Televisión? Televisión, tengo un programa que sale justamente por cable, pero ahorita se me acaba de ocurrir algo, mejor ahorita no te lo digo frente a la cámara, mejor después. Bueno, ustedes no lo van a saber, pero yo sí. Pero ella sí, entonces luego les viene con el chisme. Luego vienen conmigo, pero bueno, comedia de situación. Y de eso se trata, un poco revisar. Cuando hablamos de comedia pensamos que es solo una cosa, pero no, son un montón de tipos, de géneros, de programas, y cada vez tenemos más opciones, además algunos dedicados más a los jóvenes, otros dedicados a toda la familia. Claro, hay, por supuesto, comedias de situación dedicadas a los adultos, pero bueno, lo que se trata es de que tengamos cada vez más elementos para ser mejores televidentes. Así que, Anaí López, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Te gustó el lugar? Me encanta. Sí, Laura Luz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también en este lugar. Esto es la Defensoría del Televidente, por supuesto, damos las gracias porque nos recibieron muy bien. Y les recuerdo, comuníquense con nosotros 21 22 96 80 o 01800 canal 22. Para eso estamos, acérquenos cualquier duda, pregunta o comentario que tengan sobre la televisión. Yo soy Gabriela Barkentin, esto fue la Defensoría del Televidente. Hasta luego. Soy el profesor Francisco Monroy, tengo 68 años. Quiero opinar acerca del humor que ahora se nos transmite por la televisión. Queda definido como burla y discriminación. Hacen muchos chistes sobre discapacitados, homosexuales, mujeres, suegras, indígenas, gallegos. Juana González Cabrera. Acabamos de ver toda la familia la película Al son de la marimba y todos nos super divertimos y nos gustó mucho. Y actualmente no nos gustan los chistes con doble sentido o de sexo o groseros.